Hola, hoy vamos a hablar de la estética de Peirce y particularmente de la relación que tuvo con el arte y la reflexión estética. Como ya dijimos, él no tiene una teoría estética elaborada y ni siquiera escribió nunca una obra específica sobre el tema. Habría que empezar por decir entonces que su relación con el arte y la estética fue paradójica. Él fue sobre todo un científico, un lógico y, como lo vimos en su momento, un pensador metafísico. La referencia al arte es más bien ocasional en toda su obra filosófica. Ello no niega, sin embargo, el hecho de que fuera una persona con una importante sensibilidad estética y sobre todo que tuviera una alta valoración de la estética en cuanto a ciencia normativa. Cuando establece cuáles son las distintas ciencias normativas, Peirce le da una cierta primacía a la estética sobre la ética y la lógica, por considerarla la ciencia de lo admirable. Y en cierto modo la subordina, pues es la estética la que nos debe ayudar a determinar cuáles son esas cosas admirables. Según él, no sabríamos cómo comportarnos de forma autocontrolada y deliberada, es decir, éticamente, si no supiéramos antes qué es lo que es digno de admiración. Y de modo semejante, tampoco podríamos pensar de forma deliberada y autoconsciente sin una referencia explícita a algo que percibimos como admirable en sí mismo. La valoración estética es entonces el punto de partida del pensar y el actuar rectos. Peirce decía estar poco familiarizado con el arte, aunque reconocía su capacidad para el goce estético. Lo que nos concierne, dice, es el goce estético, y aunque soy un ignorante en arte, tengo una buena capacidad para el goce estético. Y me parece que si bien en el goce estético atendemos a la totalidad de la sensación, y especialmente a la cualidad de sensación total resultante que se presenta en la obra de arte que contemplamos, se trata de una especie de simpatía intelectual, un sentido de que aquí hay una sensación que uno puede comprender, una sensación razonable. No logro decir exactamente qué es, pero es una conciencia que pertenece a la categoría de representación, aunque representando algo en la categoría de cualidad de sensación. Lo que nos dice Peirce resulta muy revelador de su actitud ante el arte y la reflexión estética. Por una parte, se declara un ignorante en arte, es decir, alguien que no tiene los conocimientos artísticos que una persona como él podría desear. Que sea un ignorante en arte es algo discutible, pues como veremos a continuación tenía conocimientos artísticos importantes, pero desde luego sus conocimientos artísticos eran pequeños en comparación con los científicos y filosóficos. Aún así, Peirce se declara como alguien dispuesto y con buena capacidad para el goce estético. Más aún, intenta explicarnos en qué consiste este. Según él, se trata de algo que atiende a la totalidad de la sensación, es decir, que el goce estético es el resultado de la contemplación del objeto artístico y sobre todo que esa sensación que promueve es una especie de simpatía intelectual que tal vez él no pueda comprender suficientemente, pero que considera una sensación razonable. Me parece una excelente declaración con la que muchos que nos sabemos bastante ignorantes en asuntos de arte nos podemos sentir identificados. Cuando miramos una gran obra artística, tal vez no sepamos explicarla, pero no dejamos por ello de sentirnos sobrecogidos. Recuerdo cuando hace algunos años contemplaba
en el Museo Reina Sofía de Madrid un cuadro maravilloso, el Guernica de Picasso. No sabía mucho de él y sin embargo algo se me comunicaba bajo la forma de una sensación que tenía un carácter omniabarcante. Miraba sus formas y colores o el modo como estaban distribuidos sus diversos elementos y me veía transportado a la época en que Picasso lo había pintado como una forma de expresar el desgarramiento que les provocaba a todos el brutal bombardeo de la aviación nazi contra este pequeño pueblo español. Había en ello una simpatía intelectual, un reconocimiento de que el arte puede mostrarnos lo que es razonable en tiempos de barbarie. La falta de conocimientos artísticos no es, bien creía Peirce, algo que nos impida el goce estético. En su libro La belleza en Charles Sanders Peirce, origen y alcance de sus ideas estéticas, la profesora española Sara Barrena hace una interesante reconstrucción de la estética peirciana, indagando por el origen de sus ideas estéticas, por su idea de la estética como una ciencia normativa y por su concepción del arte, e indicando además los aportes que desde la perspectiva de Peirce se pueden hacer a la reflexión estética contemporánea. Basado en su investigación, mostraré brevemente a continuación cómo era el ambiente intelectual y artístico en que se formó Charles Peirce. Peirce vivió en un ambiente de elevada cultura, el de Nueva Inglaterra, y especialmente el de Boston y sus alrededores. Se trataba de un ambiente especialmente científico, filosófico y literario. No hubo allí, en cambio, grandes desarrollos en algunas de las llamadas bellas artes, como la música o la pintura. Entre los grandes personajes del momento hubo poetas y escritores muy destacados, como Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Henry James y el propio Ralph Waldo Emerson. Hubo también muy importantes científicos como Louis Agassiz, William James y el mismo Peirce. Muchos de estos artistas y científicos le eran además muy cercanos, pues varios fueron amigos suyos o de su padre Benjamin Peirce. Él creció entonces en una cultura fuertemente académica, en donde había reconocidos científicos, escritores y pensadores, pero no pintores, escultores o músicos destacados. Peirce tenía una formación artística mucho mejor que la que él mismo reconocía. Destaquemos a este respecto algunos hechos importantes. Fue un lector juicioso desde niño de las cartas sobre la educación estética del hombre de Schiller, e incluso escribió un texto breve y muy bello sobre ellas a modo de ejercicio escolar cuando apenas tenía 17 años. Le gustaba mucho el teatro y la ópera. No solo asistían en familia a funciones teatrales en Boston, sino que en su casa hicieron más de una vez representaciones teatrales. Y cuando estuvo en Europa, y particularmente en Londres y París, aprovechó para ir varias veces a la ópera. Era además un gran lector de novelas, afición que compartió con sus dos esposas, con Melusina, que era amiga de Emerson y de George Eliot, y con Juliette, que era gran lectora de las obras de Émile Zola. Se sabe además que leyó cuentos de autores de su época como Edgar Allan Poe y Henry James, que además fue su amigo personal, con quien estuvo un largo tiempo en Europa. No fue artista ni crítico de arte, pero ciertamente no era tan ignorante en cuestiones artísticas como él mismo lo anunciaba. La más clara prueba de que a Peirce siempre le interesaron los asuntos estéticos está en un comentario que hizo cuando apenas tenía 17 años a un pasaje de la obra de Friedrich Schiller, Cartas
sobre la educación estética del hombre. Era el año 1857 y él cursaba su segundo año de estudios en el Harvard College. Allí se sugirió como tema para una composición un pasaje de John Ruskin, un crítico de arte inglés, que decía, basado en Schiller, que el sentido de la belleza nunca promovió la realización de un solo acto de deber. Los alumnos debían comentar esa sentencia. Peirce, que conocía bien las cartas de Schiller, refuta a Ruskin remitiéndolo a la 22ª carta de Schiller, según la cual la belleza es fructífera en el más alto grado con respecto al conocimiento y la moralidad. Cree además que la cuestión solo puede zanjarse convenientemente si se toma en cuenta lo que dice Schiller en su carta número 20 y que cito a continuación. Dice Schiller: todas las cosas que alguna vez pueden ser objetos de la percepción pueden considerarse bajo 4 relaciones diferentes. Un hecho puede relacionarse directamente con nuestra condición sensual, nuestra existencia y bienestar, que es su cualidad física. O puede relacionarse con el entendimiento y proporcionarnos conocimiento, que es su cualidad lógica. O puede relacionarse con nuestra voluntad y ser considerado como un objeto de elección por un ser racional, que es su cualidad moral. O por último, puede relacionarse con la totalidad de nuestras diferentes capacidades sin ser un objeto definido para cualquiera de ellas, que es su cualidad estética. Un hombre se nos puede recomendar por su carácter servicial, lo consideramos por medio de su conversación. Puede inspirarnos respeto por su carácter, pero al final, independientemente de todo esto, y sin tener en cuenta en nuestro juicio, ninguna ley ni plan alguno puede agradarnos en la pura contemplación a través de su expresión empírica. Este texto de Schiller es muy significativo. A partir de él busca precisar el concepto de belleza en relación con el conocimiento y la moralidad, señalando que hay un cierto vínculo entre lo que consideramos bello y la idea que tengamos del bien y la verdad. Parecería como si estuviera ya presente aquí su idea de que la ética, la estética y la lógica son ciencias normativas y de que la estética prima sobre las otras dos. Pero hay algo más. Peirce nos sugiere, a partir de su comentario, una concepción de la experiencia estética como algo omniabarcante, como una experiencia que apunta a una cualidad pura, la belleza, que nos pone en condiciones y nos hace aptos para el cumplimiento del deber, aunque no lo haga de forma directa. Ahora se observará, dice Peirce, que la belleza no da a la mente ninguna dirección o tendencia particular, por lo tanto no puede tener ningún resultado, ya sea para el intelecto o para la voluntad, y no puede ayudarnos a realizar un solo deber. Por otro lado, pone a la mente en un estado de determinabilidad infinita, de modo que puede dirigirse hacia cualquier dirección y está en perfecta libertad. Por consiguiente, la belleza es fructífera en el más alto grado con respecto al conocimiento y la moralidad. Nos pone en un estado de aptitud para cumplir con nuestro deber, pero no promueve su realización. Esta conclusión del joven Peirce no es contradictoria con lo que dirá después acerca de la estética como ciencia normativa. Lo bello no nos hace ni mejores moralmente ni más inteligentes. Tampoco el arte se justifica por alguna función práctica, pues la estética no tiene en principio tal finalidad. Ello no quiere decir, sin embargo,
que sea algo inútil o meramente decorativo, pues tener un sentido de lo bello es tener un equilibrio y una armonía entre todas nuestras capacidades y cultivar una sensibilidad que nos ha de reconciliar tanto con la naturaleza como con los demás seres humanos. Lo propio del sentimiento estético es la búsqueda de un sentido de unidad y con base en él unificar siempre razón y sentimiento, naturaleza y cultura, materia y espíritu, realidad y ficción. Peirce hizo un esfuerzo denodado a lo largo de toda su carrera filosófica por formarse una concepción precisa y clara de realidad. Y para ello se valió de su máxima pragmática. Para él tiene sentido hablar de realidad no como algo dado, cerrado o perfectamente estructurado, sino como algo en permanente construcción. Lo real no es independiente del pensamiento, pues el pensamiento mismo es creador de realidad. Ella, la realidad, es independiente no del pensamiento, sino de las opiniones, deseos e inclinaciones de seres particulares. Algo es real en la medida en que lo hemos ido constituyendo a través de nuestro esfuerzo por tener las mejores creencias posibles a través de un método que tiene múltiples controles y que se caracteriza por la validación que de los resultados obtenidos hace una comunidad de investigadores. Si la verdad es aquella creencia a la que llegamos después de un proceso investigativo cuidadoso, confiamos en que cuando afirmamos algo como real, es porque a ello nos ha llevado un adecuado proceso de investigación. De lo anterior no se sigue, sin embargo, que cuando afirmamos algo como real, allí haya concluido todo. Más allá de lo que afirmemos como real, está siempre todo lo que podemos imaginar como posible. De lo posible no afirmamos su realidad, pero tampoco la negamos. Al sugerir algo como posible, le damos a lo ya existente nuevas interpretaciones. Cuando escribimos una historia de ficción, por ejemplo, no estamos diciendo que eso esté ocurriendo tal cual, pero sí que sería posible. La realidad está siempre articulada con la ficción, pues lo que no podemos afirmar como real, lo podemos imaginar como posible. Podríamos explicar esto en términos de la teoría peirciana de los signos, pero yo iría más allá de nuestra pretensión actual de introducirnos de forma elemental en la estética peirciana. Digamos solamente que los signos, puesto que se van conformando en el proceso de la semiosis, que siempre da lugar a nuevos signos que interactúan con nuevos objetos para dar lugar a nuevos interpretantes, todo eso nos conduce desde lo real hacia ficciones, en el sentido de que nos abren hacia lo posible. Más allá de lo que llamamos real, está todo lo que podemos crear a través de signos. La realidad entonces se nos va dando en diversos grados, pues vamos dando realidad a las cosas a medida que las interpretamos. La interpretación es creadora de realidad. Cuando escribimos un relato y creamos un personaje, que es una creación nuestra en cuanto a autores, adquiere vida propia, pues asume ciertas características por su lugar en el relato. Nosotros, que como signos somos reales, creamos ficciones que adquieren una realidad propia. Lo ficticio se vuelve real y nosotros nos convertimos en creadores de mundos posibles. Esta idea de crear mundos no es ajena a la filosofía de Peirce. Por el contrario,
Si algo nos sugiere la idea de abducción, es que siempre podemos crear mundos, inventar posibilidades, lanzar hipótesis para comprender lo que no comprendemos. Los procesos de significación son también procesos de inferencia. La ficción es la creación de nuevos significados que nos permiten transmitir sentimientos inusitados que van más allá de lo que podemos comunicar en un tiempo y un lugar específicos. Nos permite ir más allá de lo que sabemos o podemos afirmar como real y nos permite elaborar nuevos modos de ver las cosas. La ficción se basa en la posibilidad de hacer inferencias como las abductivas. El propio Peirce seguramente percibió esto cuando escribió tal vez su único texto de ficción en 1892. Se trata de una narración o historia de viajes que escribió al parecer después de un viaje en el que visitó algunos lugares de Grecia. Su propósito era describir el espíritu de aquellos lugares y para ello recurrió a la ficción. Dice Peirce: he llamado a esta pieza esbozos topográficos de Tesalia con adornos de ficción, para indicar que mi único objetivo es dar una idea del espíritu del lugar tal y como lo vi, para transmitir el sentimiento que en la mente de un americano se conectaba de una forma tan natural con este poético país, poético en su escenario, en su historia, y en la singular mezcla de audacia y amabilidad del carácter de su población actual. He recurrido a una pequeña ficción que he reducido a las proporciones más pequeñas posibles para que bastasen a mi propósito. Confío en que la naturaleza completamente secundaria de este elemento sea comprendida por aquellos que puedan leer este manuscrito. Permanecerá siempre como un manuscrito, ya que no se espera que ningún público lector sea capaz alguna vez de entender su propósito o se interese por algo tan puramente estético. También un gran científico y filósofo como Peirce se da sus licencias para entrar en el maravilloso mundo de la ficción. La estética peirciana es algo en construcción y es también algo por construir. Hasta aquí hemos hecho solo un primer esbozo. En nuestro próximo video nos ocuparemos de algunos asuntos estéticos para los cuales Peirce ofrece novedosos aportes. Hasta pronto.